Oremos, ¿les parece? Vamos a orar, como siempre, pidiéndole la dirección al Espíritu Santo que nos pueda bendecir y asistir. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te damos gracias porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos conoces, porque hasta este momento tú no nos has pagado conforme a nuestras faltas, sino que has tenido misericordia y perdón para nosotros. Señor, a esta hora de la noche nos reunimos para que tú nos puedas bendecir a través de tu palabra, a través de la Escritura. Revélanos, ilumínanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que podamos aprender un poco más de tu palabra y ser mejores cada día. ¿Qué más podemos pedir de eso, Señor? Santifícanos para ser mejores ministros y entendidos en tu palabra. Muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, te alabamos. Bendito sea Dios, te alabamos, Señor. Bien, bienvenida a los hermanos. ¿Cómo estás, hermano José Reyes? ¿Cómo estás, Jonathan Yaj? Buenas tardes, niños. ¿Todo bien? Buenas Por tardes. acá, todo bien, gracias a Dios. Bendiciones. Hola, Hermano, Juan Carlos, Dios te bendiga mucho. hola, hola, Jonathan. Hermano Marcos, bendiciones. ¿Todo bien por esos lados? Bendiciones igual. Bien, bien, gracias a Dios. Francamente, Bendiciones. acá todo bien frío, pero bien. Bien, vamos entonces con las diapositivas. Hay nuestro hermano Claudio que nos ayude. Nos vamos a dar una vuelta por el tema de los ministerios. Quizás muchos lo tienen claro esto, pero mal no nos va a hacer poder darle una vuelta para entender algunas cosas. Quizás algunas son sabidas, quizás otras no, pero nos va a servir para nivelar un poco la cancha, ¿no? Bien, comencemos. Homilética, el arte de hablar, clase número 10. 10 clases ya. Vamos a ver los ministerios. El pastor, el maestro, el profeta, el apóstol, el evangelista. Vamos a darle una vuelta a ver qué sacamos. Obviamente a nosotros, en este caso, a mí me interesa el profeta, que es el predicador, de Efesios 4:11, pero una vuelta a los 5 ministerios no creo que nos haga mal. Bien, sigamos. Bueno, aquí hay un problema de base, un problema de piso. Y el problema está en que tenemos en nuestro inconsciente o subconsciente colectivo, una cosa colectiva entre todos, ¿bien? Es que los ministros son líderes y están puestos por Dios como superiores a los hermanos que tienen dones de servicio, como si los ministros no fueran de servicio, sino de gobierno. O sea, ya tenemos un problema. Cuando mencionamos a los ministerios, inconscientemente se nos viene a la cabeza que esta gente son líderes y están sobre los demás. Eso es un error. Es lo mismo cuando nos dicen, hermanos, vamos a hacer un ayuno este fin de semana, automáticamente se nos viene a la cabeza que hay que dejar de comer. Así de simple. Ayuno, dejar de comer. Pero si nosotros viéramos el ayuno, tiene mucho más implicancia que dejar de comer. Pero automáticamente se nos viene al inconsciente que es dejar de comer. Entonces, lo mismo que esto. Automáticamente hablamos de pastores, obispos, presbíteros, automáticamente se nos viene a la cabeza que son superiores a nosotros. Superiores a nosotros, sobre todo la hermana Juanita, la hermana Pepita, que lo he dicho siempre, que con suerte se va a unir 2 versículos detrás del púlpito, y aparecen estas lumbreras diciendo que son pastores maestros, o sea, automáticamente se nos viene a la idea que son superiores, pero no son superiores, son siervos y servidores igual que todos los demás. Bien, la que sigue. La pirámide, ¿ya? Por eso aquí puse esa pirámide ahí. Automáticamente la pirámide se nos viene a la cabeza, ¿no? Mateo 20, del 25 al 28, dice: entonces Yahshua, llamándolos, dijo:
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, nosotros tenemos en este momento una estructura en nuestras congregaciones que la copiamos del mundo. Bien, eso de lo que los ministros están sobre la gente y nosotros estamos bajo ellos, bajo el señorío de ellos, bajo la dirección de ellos. Eso es un concepto que nosotros tenemos en el subconsciente. Pero la Biblia dice que en la congregación, en la iglesia, eso no será así. No será así. Bien, la que sigue, ahí aclaramos un poco más. Dice, la única cobertura que tiene un salvo es Cristo mismo a través del Espíritu Santo. No es que yo soy tu cobertura, yo soy la cobertura de ustedes, están bajo mi cobertura. No es que bajo mi sombra, no es que bajo mis alas, no bajo mis lomos. A ver, momento. Aquí somos todos hermanos en la fe. Y cuando son todos, son todos. Tendremos diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes talentos, diferentes capacidades, pero somos iguales en Cristo. Iguales en Cristo. Iguales. ¿Qué parte no se entiende? Iguales. Entonces, nunca Dios puso a un hombre como cobertura de otro hombre. Ustedes han escuchado eso, ¿cierto? No, y nosotros somos cobertura. Nosotros somos cobertura, cobertura, cobertura y la cobertura. Pero hermano. No, eso es parte de la apostasía. Bien, la que sigue. Este es un pantallazo que les puse, ¿cierto? En la mañana. Dice Marcos 10:44. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será esclavo. Doulos. De todos. Esclavo proviene de la raíz griega doulos. Entonces los ministros son doulos. Los ministros son esclavos, son siervos, no son líderes, no están bajo la cúpula, no son una especie de alta sociedad dentro de las congregaciones. Bien, y nosotros tenemos eso en nuestro subconsciente. Vaya a sentarse en la sillita de los 15. Lo van a sacar de un ala para afuera, porque en ese lugar se sientan, ¿ustedes saben quién? Dos ministros. No, hay ciertos lugares reservados para ciertas personas. Eso es un pecado, eso es una falta. La que sigue. Estos son doulos. Bien, esto es un doulo. Los doulos estaban debajo del barco, bajo la cubierta, y lo que hacían era remar. Así de simple, a golpe de tambor, iban remando. Si el señor del tambor se apuraba en el ritmo, la gente que iba debajo remando tenía que apurar el tranco. Y remar más rápido si no se iban de latigazo. Bien, no se les pedía por favor. Entonces, los 5 ministerios son doulos. Son personas que están debajo echando a andar la maquinaria. Pero nosotros no, nosotros pensamos que están sobre la gente, encima de la gente. Yo insisto, las sillitas Luis XV son para algunos no. El que no tenga ministerio sentadito en la tabla, en la banquita. Entonces, nosotros tenemos un problema ahí. Nosotros, insisto, tenemos un problema de subconsciente que le mencionan la palabra ministro y automáticamente la persona la pone sobre aquella persona que no tiene ningún ministerio y con suerte, comillas, tendrá un par de dones de servicio y nada más. Bien, eso es un pecado dentro de las congregaciones
hermano, ni siquiera vamos a tratar de sacarlo, ese concepto, porque ya está hecho, ya está marcado, ya está fuerte, ya está muy arraigado. Y no lo vamos a poder sacar, no se va a poder sacar, porque los mismos ministros enfatizan eso. ¿Cuántas veces yo escuché que alguien me dijo, o dijo predicando, algo así, dijo, bueno, cuando yo era hermano, ya, ¿y ahora qué sería usted? Bueno, es que yo ahora soy pastor, pero cuando yo era hermano, que hubo una transformación, ¿qué pasó ahí? Un pase mágico. Entonces, ¿ya dejaron de ser hermanos? Entonces, esa cúpula se interioriza en el subconsciente de los hermanos. Entonces ahí tenemos un problema grave, gravísimo, que no se puede sacar. Estamos complicados. Bien, pero teológicamente el ministro es un doulos, es un servidor. Bien, la que sigue. Doulos. Muy buen concepto. Entonces acá, entre toda esta estructura, hay un fundamento apostólico profético. Y está muy bien puesta la frase, ¿eh? Fundamento apostólico profético. Algunos han hecho gárgaras con eso y lo han tomado para sí, para sus conveniencias perversas, pero en realidad está bien puesto el concepto. Hay un fundamento apostólico profético, ¿bien? Que sería el siguiente. Aquí sigue. Efesios 2:20. Aquí hay un piso. Entonces dice la Biblia que la iglesia, la eclesía, ¿no? Se edifica y se sobreedifica en un fundamento que es Cristo. Él es la roca, ¿no? Él es la piedra angular. Entonces dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versión 1960. ¿Bien? Entonces la doctrina y fundamento de la eclesía descansa en fundamentos. Primer fundamento es la declaración de Pedro. Tú eres el bar de la Jajai, ¿no? Tú eres el bar de Yahweh. Tú eres más que el Ben Yosef, más que el hijo de José, tú eres el bar de la Jajai. Entonces, sobre esa declaración que Yahshua es el bar de la Jajai, que es el hijo de la sustancia misma del Padre, se edifica la iglesia. Todo aquel que crea que Jesucristo es el Señor, que Yahshua es el hijo del Mashiach, o sea, un hijo de Yahweh, será salvo. Bien, ese es el fundamento. La que sigue, y vamos a explicar esto. La función basal de los apóstoles era poner los fundamentos doctrinales y no necesariamente fundar congregaciones. Porque pensamos que los apóstoles andaban en nación, en diferentes lugares, para fundamentar congregaciones. Sí, pero no es la función principal que daba pie al cargo apostólico. El cargo apostólico, como su función basal, era implantar la doctrina. La doctrina. Eso es muy importante para que lo entendamos. Porque fundar iglesia incluso lo puede hacer hasta un evangelista, hasta un pastor, no hay problema. Pero no pueden fundar doctrina, porque la doctrina ya está puesta. La doctrina la fundaron los 12 apóstoles, hacia los hebreos, hacia los judíos, y el apóstol Pablo hacia los gentiles. ¿Bien? La que sigue. Hay que recalcar que para estos apóstoles, más que hacer misiones, solo por hacer misiones, era la de implantar la sana doctrina. Pero al estar ya el canon bíblico completo y sellado, ese ministerio es secundado por los misioneros, los cuales forman iglesias, pero no implantan doctrina. Por ende, estos misioneros no se les debe llamar apóstoles como los antiguos siervos de Dios. ¿Bien? Porque los apóstoles ya hicieron el fundamento. Entonces, hay una corriente como que es secundaria, que se le llama misioneros. ¿Pero por qué no se llaman apóstoles?
Primero porque no los envía Cristo, sino que los envía la iglesia, la congregación. ¿Bien? La que sigue. Dice, los 5 ministerios. El cúmulo de dones relacionados entre sí conforman un ministerio. Y esto ya da por sentado que no hay dobles ministerios, por hermano. No puede haber un pastor evangelista. No puede, es imposible. Porque él ya tiene un cúmulo de dones destinados hacia un ministerio. Estos 5 dones ministeriales, porque son dones también, ¿cierto?, vienen de Yahshua, el Mashiach, y solo él los puede dar según su voluntad. Nadie puede otorgar un ministerio, nadie puede canalizar un ministerio o que hayan ministerios familiares. No es que mi hijo ahora va a ser pastor. O sea, ¿qué? ¿Y por qué? No, es que nosotros queremos mantener la doctrina, entonces mi hijo es pastor de jóvenes y él también va a ser pastor. Eso es un pecado, eso es una falta. ¿Bien? Porque los que ponen los ministerios es Cristo. Ahora, si el hijo resultó ser pastor, bien, gloria a Dios. Pero el 99.9 de las congregaciones, cuando existe eso de que el hijo va a ser pastor sucediendo al papá cuando muera, simplemente son iglesias familiares, ¿no? Y no quieren que nadie venga a sentarse a lo que construyeron ellos como familia. Entonces hay un pecado ahí. ¿Bien? 1 Corintios 12:5. Ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Estos 5 ministerios no se pueden pedir, pero por lo menos sí anhelar. Que hayan pastores, que hayan ministros, que hayan maestros, que hayan evangelistas, ¿cierto? Y que hayan sobre todo predicadores que tengan que ver con un don ministerial. ¿Ya? La que sigue. Mientras haya iglesia, estarán todos los dones activos, o para ser activados para perfeccionar a los discípulos de Cristo, sin dejar de mencionar que algunos dones dejaron en algún grado su titularidad. ¿Cuándo se puede manifestar un don? Cuando es necesario. Así de simple. Yo no puedo decir a nadie que cesaron algunos dones, que cesaron ciertas capacidades. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Mientras haya iglesia, están todos los dones activos para ser ocupados. Todos. Y cuando son todos, son todos. Ahora, de que muchos dones perdieron su titularidad en la iglesia primitiva, muchos dones estaban fluyendo. Interpretación de lengua, profeta con intérprete, muchas cosas estaban participando ahí, ¿no? Incluso el apostolado. El apostolado obviamente cesó su función. Pero en este momento, si Dios quisiera ocupar a alguien en algún don, lo puede hacer. Pero tendría que ser una situación muy exclusiva. O sea, en Uganda, en Sudáfrica, en alguna selva tropical, si Dios pudiera operar un don de interpretación de lengua o algo semejante. Pero el pan de cada día de las congregaciones no es esto. El pan de cada día de las congregaciones tiene que ser la Escritura. La Escritura es suficiente para que el desarrollo del salvo pueda ser viable. Entonces, cuando me hablan de situaciones en las congregaciones, yo ahí me preocupo un poco porque pareciera que, según algunas congregaciones, están todos los dones en ebullición. Pero es que, hermano, hay algunos dones que simplemente no es que cesaron, pero sí bajaron su titularidad, porque está la Escritura. Y todos tenemos el Espíritu Santo como para comunicarnos con Dios y relacionarnos con Él. ¿Bien? Después conversamos esto, pero déjeme terminar la idea. Sigamos la próxima, por favor. 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel es esta: si alguno pretende ser dignatario, buena obra desea. Esta se ve que no es una versión 1960, dice dignatario. Una versión en 1960 dice, parece algo así como el que desea ser obispo o pastor, buena cosa desea.
No, si la idea es que cuando dice dignatario, la gente, los hermanos que quieran tomar ministerios, buena cosa desea. Si alguien quisiera ser el maestro oficial de la corporación o el evangelista oficial del circuito de iglesia, buena cosa desea. ¿No? Pues entonces no está subacreditado tan solo al pastorado, sino que está subacreditado a todo siervo que anhela y desea ejercer un cargo dentro de la congregación. Buena cosa desea. 1 Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores, más yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Se recuerda eso? Cuando nos muestra el tema del amor. Ahí narra él las preeminencias del amor. ¿Bien? La que sigue. El propósito de los 5 ministerios: perfeccionar y edificar a los miembros de la iglesia, conducirla a la unidad y conocimiento de Cristo, prevenir a la iglesia de errores y conducirla a la madurez espiritual. Los 5 ministerios de servicio son para edificación de la iglesia. El resto de los dones espirituales de 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, complementan a los 5 ministeriales. Esta tremenda tarea no puede ser llevada por delante por un solo hombre, sino que se necesita de un equipo. La iglesia se ministra con 5, no con 1. No con 1, son 5, no 1, 5. ¿Qué parte no se entiende? Entonces han llegado gente a pensar y a enseñar que incluso dentro de las congregaciones Dios tiene escalafones. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Escalafones. Pero, hermano, va a necesitar otra Biblia para esa doctrina, porque en ninguna parte aparece eso. Malo, malo, malo. Lo único que hace eso es crear clases sociales dentro de las congregaciones, incluso elementos de diferencia entre uno y otro. Malo, malo, malo. La que sigue. Estos ministerios no son para enseñorearse de la iglesia, sino que son puestos o cargos de responsabilidad. Eso sí, son cargos de responsabilidad más que de soberanía, ni menos pleitesía, ni reverencia. El único reverendo o digno de reverencia es Cristo. Estos ministerios no son representantes de Cristo en la tierra. El único vicario o representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. ¿Bien? Ahora, ¿por qué sucede esto? Por lo que sigue. Veamos. Ministros. Ministros. La que sigue, Claudio. Estos ministerios no son piramidales, sino lineales. Por ende, no están uno encima del otro, sino que están uno al lado del otro, teniendo todos el mismo valor y autoridad. Pero en forma complementaria, estos ministerios no son de una especie de realeza eclesiástica, ni menos de niveles superiores, exclusivos y excluyentes. Yo creo que esto, lo que acabo de escribir acá, está como para ponerlo en un marco. Estos ministerios no son piramidales, no existe la pirámide, hermano, no existe la pirámide, no existe. Mire, no es así, ¿ya? Es así. Lineales. No existe eso. Es así. Lineales. Nunca Dios puso un hombre sobre otro hombre. Nunca. 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 Porque un esclavo no puede estar sobre otro esclavo, porque los dos son esclavos. Bien, la que sigue. A esto linkea bastante el diente. Dice, estos dones ministeriales no son de gobierno. Es que nosotros estamos para gobernar la iglesia, hermano. Gobernar la iglesia. ¿Sí? ¿Y en dónde sale eso? Sino de servicio, son doulos.
Así es simple. Esa campanilla es cuando en los hoteles llaman al mozo, al señor del servicio, ¿no? Le pegan el timbrazo ahí para el campanazo para que aparezca el señor que le lleva las maletas. Eso somos nosotros, hermano. Eso somos nosotros los ministros. Yo me considero ministro porque soy un maestro. Pero yo no me considero superior a nadie. A nadie. De hecho, soy el menor de todos ustedes. Pues yo le estoy sirviendo. Claro. Si las diapositivas no bajan del cielo, hay que hacerlas, hay que estudiar. ¿Y para qué? Para ofrecérselo a ustedes. Yo soy servidor de ustedes. Yo soy el servidor de los predicadores. Si a algún predicador le toca predicar, que me llame y le veo si le puedo ayudar en algo. Bien, la que sigue. El apóstol. Esta es una foto de una película de Pablo, ¿no? Se supone que pareciera que fuera como Pablo. Alguien dijo que era calvo, ¿no? Quizás se parezca, no sé. Algún día lo sabremos. Los apóstoles extendieron el evangelio pasado. Y, ahí estaba el escrito, ¿cierto? Y inaugurando congregaciones. Tiene que haber sido inaugurando congregaciones. Se aseguraban de que la fe se transmita en un contexto a otros y de una congregación a la siguiente. Bien, siempre estaba avanzando. Pablo siempre avanzó, por eso no podía trabajar, no tenía esposa ni hijo, él 3 viajes misioneros por todos lados, o sea, no podía. Siempre estaba avanzando hacia nuevos territorios, pensando en el futuro, superando barreras establecidas, la iglesia en nuevos contextos, desarrollando nuevos ministros, creando redes relacionales y encontrando medios nuevos, innovadores para hacer crecer el reino de Dios. Tenían la capacidad de conectar e influir en diferentes localidades y personas al mismo tiempo. Eso es un apóstol. Él es un siervo, ¿se da cuenta? Es un servidor. Entonces, ¿cuál es la honra de Pablo? Mire qué interesante el punto. ¿Cuál es la honra de Pablo? Servir. Servir. Esa es la honra. A veces me imagino, usted se imagina, hermano, que Pablo llega a Listra, a Derbe, no sé, Iconio, y los hermanos hacen una reunión especial sabiendo que va Pablo, y en medio de la reunión del culto llaman a Pablo, dice: hermano Pablo, nosotros hemos visto tu gran trabajo que has hecho, 3 viajes misioneros, has escrito la mitad del nuevo pacto, te han pegado pero con vara, han tenido que descolgarte en un canasto. Nosotros quisiéramos reconocer tu obra, reconocer tu ardua labor y tu desempeño. Así que le voy a pedir a nuestro presbítero que traiga el galardón que te tenemos. Tenemos un recordatorio, un diploma, te tenemos un regalito, te tenemos unas flores y te queremos sacar una foto. ¿Usted cree que Pablo dejaría que le hicieran eso? No, Pablo no dejaría que le hicieran eso, porque él no quiere el reconocimiento de los hombres. No, que nosotros, la Biblia dice que debemos ser agradecidos. Entonces, como somos agradecidos, nosotros quisiéramos honrarte. Pablo eso lo encuentra una herejía. Eso Pablo no lo acepta y no lo va a aceptar. De hecho, ya no lo aceptó. Él quiere que su obra sea reconocida en los cielos por Dios y no por los hombres. Porque él no es superior a nadie. No puede un esclavo reconocerle a otro esclavo la obra, porque los dos son esclavos. Entonces, el único reconocimiento que se le hace
a un siervo es que sirva. Con eso está. Reconocerle su obra, pero no exagerar ese tipo de alarde de que él es un buen siervo. Yo le he dicho a ustedes varias veces que yo también tengo dudas teológicas y para confirmarlas, ¿qué hago yo? Llamo a mi amigo personal, Efraín González. Ya con eso el Efraín tiene su honra, ¿cierto? Porque yo lo estoy reconociendo a él como un maestro, lo estoy reconociendo como alguien que yo lo puedo llamar para tener una respuesta. Yo con eso ya lo estoy honrando al Efraín. Lo estoy reconociendo como un maestro que sabe que me puede ayudar. Ya con eso está reconocido. Pero ir más allá, hacerle un culto especial, pasarle el diploma, pasarle el galardón, pasarle las flores, pasarle el masquito y pasarle todo, eso es una exageración, no puede ser. Eso es un error, eso es un pecado, eso es una falta. En el purismo eso no funciona así. ¿Se entiende? Entonces lo único que hay que reconocer acá es el servicio. El servicio. La honra del siervo es servir. La honra del siervo es servir. ¿Bien? La que sigue. Fue la capacidad que dio Yahshua, pasó a sus 12 discípulos directos para instruir a los judíos y a Pablo a los no judíos, a los gentiles. Este ministerio no es transferible ni repetible. Este ministerio tenía la responsabilidad de formar iglesias, fundarlas y proporcionar la doctrina de que Yahshua es el Señor hasta la compilación de las Sagradas Escrituras y hasta la muerte de Juan, el último apóstol. Siempre se ha preguntado a las personas por qué se cierra el canon después de la muerte de Juan. Y la respuesta es esta: porque los discípulos de Cristo, los apóstoles, vinieron a instaurar doctrina. Entonces, a la muerte de Juan, ya no se implanta más doctrina, sino que se cierra todo el canon con la muerte de Juan. Por eso que se cierra, porque no habría nadie que pudiera visar los libros o las cartas que se encontraron y saber de qué procedencia tenían. Si eran ministradas por el Espíritu Santo, si tenían cierta coherencia. Entonces a la muerte de Juan se cierra el canon. Por eso se cierra. Porque ya no hay nadie más que pueda garantizar que esos textos sean ministrados por el Espíritu Santo. ¿Bien? La que sigue. Misioneros proyectando la labor apostólica. Nosotros aún tenemos en nuestras filas misioneros. Y gloria a Dios por los misioneros. Porque si no hubieran misioneros, ninguno de nosotros estaría sentado acá y hablando de estas cosas, ¿no? Yo por lo menos conozco como a 4 misioneros que han venido a Chile, ¿bien? Y que han salido de Chile, sé de unos cuantos. Entonces, ¿estos son apóstoles? La respuesta es no, porque no los mandó Cristo, los manda la iglesia y le da reseña de su obra a la congregación, a la iglesia. Bien, y la congregación debería sustentarlo. Hasta en algún momento quizá donde va lo puedan sustentar y después cambia de país o se devuelve a Chile hasta cuando le dure la visa. Algunos están 5 años y después se devuelven, ¿no? Y así después van a otra parte. Entonces estos hermanos no es que sean apóstoles. Y aquí hay un problema porque uno dice, ¿por qué ahora hay apóstoles? Hay apóstoles por una ignorancia, porque ahora no hay apóstoles. Porque los apóstoles vinieron a implantar doctrina, y ya la doctrina está implantada. O sea, no se puede poner otro fundamento sobre el fundamento puesto. ¿Se entiende? Entonces, más encima, estos falsos apóstoles que aparecen, miren la doctrina que vienen a implantar, por hermano. La semilla, el pacto, la siembra, la prosperidad, que eso es una sana doctrina. O sea, estos son falsos apóstoles, pero de pie a cabeza. ¿Bien? Entonces,
aquí hay una sujeción de ministerio, pero hay que hacer la salvedad que son misioneros, ¿cierto? No son apóstoles, sino que proyectan en alguna manera la labor apostólica de la iglesia primaria, de los 100 años de la iglesia naciente. La que sigue. En esto piensan los misioneros actuales, o pensaban también los apóstoles. Palabra clave, o palabras claves, son visionarios, están mirando mucho más allá, son pioneros, ¿cierto? Nuevas iniciativas, expansiones. Bien, ejemplos bíblicos tienen a Pedro, a Juan, a Pablo, en Hechos, Priscila y Aquila. Otros ejemplos, emprendedores, exploradores, plantadores de iglesias. Pregunta esencial para estos hermanos: ¿cuáles son las oportunidades de llevar el evangelio a áreas aún sin alcanzar? O sea, la ventana 1040. Para estos hermanos es una barrera que ellos dicen, pero ¿por dónde entramos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Ellos tienen su corazón puesto ahí. Esa es la diferencia. Ellos están en Chile, digámoslo así, pero tienen su corazón puesto en Uganda, en Pakistán, en Rusia, en China. Ellos oran por esas personas. Su corazón está puesto allá. ¿Cómo hacerlo? Para que ellos conozcan a Cristo. Esa es la diferencia con nosotros, que nuestro corazón está aún acá. Ellos tienen su corazón allá. ¿Bien? Entonces, intereses principales: soñar, ¿cierto? Como la profecía que se desarrolla en el Pentecostés, ¿no? Los jóvenes soñarán sueños, ¿se entiende? Se proyectan, sueñan, con iglesia implantada en Rusia, ¿bien? Tareas nuevas y desafiantes. Vamos que se puede. Sí se puede, vamos que se puede. Y si hay que tener algún costo, se banca el costo y vamos. Expandir el reino. No expandir, ojo, el rótulo, ¿no? Y después van a gloriarse de ese rótulo. Es como si el rótulo de la corporación sea, no sé, la unción de la llama. Entonces después dice, bueno, nosotros tenemos iglesias acá en Santiago, en Arica, y también en la llama gloriosa está también allá en Uganda, ¿no? Está en Haití, están allá en Rusia, también está allá nuestra misión. No, ellos no están preocupados de la misión. Ellos están preocupados de fundar iglesias y las personas sean salvas. Son puristas. A ellos les interesa la iglesia, no el rótulo de la corporación. Eso. ¿A que sigue? Dice, indicios de misioneros inmaduros. Porque acá hay de todo. Si los misioneros se enfocan únicamente en iniciar nuevas ideas y lograr una expansión rápida, pueden dejar a personas y a organizaciones heridas o descuidadas. O sea, hagámoslo rapidito. Pongamos a alguien y nos vamos a Argentina. Está en Argentina, estamos 2 o 3 meses, pongamos a alguien y nos vamos a Uruguay. No, vámonos con calma. Los misioneros generalmente dan la bienvenida al cambio y arriesgan mucho más que la mayoría y pueden correr demasiado rápido o demasiado por delante del rebaño, dejándolos atrás y dejando un desastre a su paso. Es decir que una congregación se podría establecer y quedar firme en 10 años. Ellos a los 3 años ya se quieren mandar a cambiar. Y ahí van dejando heridos por el camino, gente indocta, gente que no tiene conocimiento delante de la línea de la administración, totalmente diferente con lo que le dice Pablo a Timoteo,
no unjas a nadie con ligereza para que no pongas un neófito por delante, sino que eso es un problema que pueden tener algunos misioneros, que siempre están pensando en el otro lado, siempre están pensando en seguir y dejan muy poco consolidado por seguir adelante. ¿Bien? La que sigue. Tienen dificultad para discernir qué ideas innovadoras provienen de Dios y cuáles son ambiciones personales. El flujo constante de ideas nuevas e inventivas los lleva a probar algo nuevo cada semana, sin llegar a desarrollar realmente ninguno de sus planes y saltando de un proyecto a otro. Después de un tiempo, las personas dejan de seguirlos porque les cuesta mantenerse concentrados en la tarea que tienen entre manos y las personas se niegan a dedicar su tiempo y energía a algo que saben que podría cambiar en cualquier momento. O sea, eso les pasa a varias personas. Supongamos hay institutos, no voy a decir nombres para no confundir a nadie. Ya, vamos a las misiones. Les va horrible. Vuelven a Chile. Oye, vamos de nuevo. Les va horrible. Y vamos de nuevo. Entonces no saben qué era. Yo no voy más. Ya fui dos, no voy más. Totalmente desastroso. Entonces hay que tener realmente cuidado y aliarse con personas que realmente tengan el ministerio de misionero y no simplemente alguien le llamó a estos hermanos misioneros, déjenme acordarme el nombre, turistas, misioneros turistas, misioneros turistas, es una muy buena frase. Bien, la que sigue, Claudio. Ya, ahí van los profetas, pero antes de decir con los profetas, ¿algún comentario, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Algo? Para mí está Hermano Juan clarito. Carlos, ¿Sí? buenas noches, bendiciones para todos. Buenas noches, Igual, hermana Susana. ¿cómo están? Bendice, ¿todo bien por acá? Todo bien. Oiga, hermano Juan Carlos, quiero hacerle una consulta. Para ser Sí. misionero, ¿tienen que salir del país o dentro del país igual se le llama misionero? Dentro del país también pueden llamarse misioneros, y el punto está en que el misionero va más allá de la localidad que está la congregación local. Si alguien me dice, vamos a enviar hermanos a Arica, hoy como yo estoy en Santiago, enviarlos a Arica a hacer misiones, está bien el rótulo misionero. Y si hay que mandarlo a Punta Arenas, está bien el rótulo misionero. Y hay que sustentarlo económicamente y todo lo demás. Por eso que lo envía la iglesia o lo envía la corporación. Ahora, independiente que lo envíe a Arica o lo envíe a Punta Arenas o lo envíe a Colombia o lo envíe a Nicaragua o lo envíe a Haití, la congregación tiene que sustentarlo. Tiene que sustentarlo, porque lo está enviando la iglesia, la congregación, la corporación. ¿Bien? Eso. Así que no importa básicamente dónde lo está enviando, sino que tiene que tener ese resorte que la congregación tiene que sustentarlos. ¿Bien? Eso. Ah, ya. Me Hermano respondió Juan la Carlos. otra pregunta también. Gracias. ¿Alguien dijo algo? Hermano Juan Carlos, hay una pregunta en el chat. ¿Ya? Nuestra hermana Adelaine dice, Ah, el sí. día domingo escuché a una persona decir que ya no hay 5 ministerios, sino 4. No seguí para escucharlos, pero eso dijo. No, insisto, todos los ministerios están vigentes. Todos los dones y todos los ministerios están vigentes. Ahora quizá él se pudo haber referido de que los apóstoles ya no están vigentes. ¿Ya? Eso puede ser, y quedan 4. Quedan los profetas, los predicadores, los evangelistas, no sé, sacó al apóstol porque el apóstol ya está fuera del foco.
pero es que él tiene que entender lo que nosotros vimos recién, de que nosotros como iglesia estamos igual enviando misioneros a las otras naciones. Y si bien es cierto, no hay apóstoles, pero el misionero proyecta ese rol o ese campo, porque incluso, insisto en algo, mire, si a la muerte del último apóstol, que es Juan, y eso pasó hace 2000 años, hermanos, si no hubieran habido misioneros, ninguno de nosotros estaría sentado donde está. El misionero tuvo que hacer el trabajo. Dios inflamó el corazón de Así hermanos para que nosotros pudiéramos conocer el Evangelio. O sea, bienaventurados y alabamos la obra de estos hermanos que han venido a Chile, o han venido a Argentina, o han venido a Colombia para ministrar el Evangelio. Muchos fueron norteamericanos, muchos fueron gringos, como le llamamos nosotros, ¿cierto? Ahora me parece que ahora se dio vuelta la moneda y de Latinoamérica están saliendo misioneros afuera. Pero, ok, sí, bien es cierto, no hay apóstoles, pero hubo una especie, no es que recambio, pero sí hubo un grupo de personas que siguió cumpliendo ese elemento basal del apóstol, pero no para infundir ni proporcionar doctrina, sino que para que la iglesia avance, porque la doctrina ya está puesta y está en la escritura y con esa nos quedamos. Acá no hay que implantar doctrina, porque la doctrina ya está puesta. ¿Bien? ¿Algo más, hermanos? Hermano Juan Carlos, sí, hermano ¿Ya? Juan Carlos, ¿Sí? los apóstoles, los discípulos en este caso, ellos tuvieron en algún momento varios ministerios, ¿cierto? No, tenían un puro ministerio que era el apostolado. Lo que sí tenían que ocupar varios roles que no les correspondía, porque faltaban que ellos mismos pudieran proporcionar a la congregación ancianos, obispos, diáconos, predicadores, maestros. Entonces, en ese ritmo que duró como los primeros 100, 150 años, obviamente los apóstoles hicieron todo el trabajo. Hicieron todo, o sea, incluso ellos hasta servían a las mesas. Por eso incluso ellos dicen, sería bueno que entre nosotros sacáramos 7 hermanos llenos del Espíritu Santo, porque no es digno, no es bueno, no es sano que nosotros que somos los apóstoles dejemos la palabra y la enseñanza por estar sirviéndola a las mesas. O sea, lo podemos hacer perfectamente, pero esta labor lo pueden hacer otras personas. Entonces ellos hacían todo. Predicaban, enseñaban, proyectaban, hacían todo el trabajo, porque no había nadie más. Insisto, después de los primeros 100 años, recién la iglesia empieza a tomar gobierno, comillas, gobierno con ancianos, con presbíteros, con obispos. Pero los primeros 100 años los apóstoles tuvieron que hacer de todo, pero no porque tuvieran los 5 misterios, sino que porque había que hacer de todo. Eran como pastores interinos, predicadores interinos, evangelistas interinos y maestros interinos. Hasta que en algún momento ya la congregación empezó a fortalecerse, incluso se demoró mucho eso, porque el mismo apóstol Pablo dice, muchos de ustedes deberían ser maestros y ya no lo pueden ser, son niños todavía, pudiendo comer vianda, algo sólido, aún están bebiendo leche. Hermanos, yo podría tener hace tiempo personas a cargo de este lugar y no las tengo. Ustedes, hermanos, aún son niños y deberían ser ya maestros. Entonces se empezó a alargar mucho el tema de que haya gente en lugares específicos. Pero simplemente por eso, no es que los apóstoles tuvieran todos los ministerios. No hay ningún versículo que diga eso, o que apoye esa tesis. ¿Bien? Ellos eran apóstoles. Lo que sí pasa, aquí hay un punto, y lo cedo. Los apóstoles, hermanos, del 1 al 10, el apóstol era un 10. Señales apostólicas, sanidades, milagros, prodigios se hacían por la mano de los apóstoles. Entonces, cuando alguien me dice, bueno, el apóstol Pablo, Pablito nomás, Pablito, ¿seguro? No.
Pablito no. Pablito no. A ver, ¿algo? El hermano Eso es Nelson. lo que yo quería decir. Perdón, Ya. me había equivocado en decir que tenía los 5 ministerios, sino que hicieron los roles. Sí, a eso me refiero. Sí, interinos. Sí. ¿Algo, hermanos? El hermano Nelson. Tiene la mano levantada. Nelson. Hermano, buenas noches, gusto de saludarle a todos. Hermano Juan Carlos, Bendiciones. tengo varias dudas, varias preguntas, quizás no las alcance, voy a priorizar una, que es la que ¿Ya? puntualmente estamos tratando en este minuto. Tengo una de los profetas y también alguna de los pastores, pero voy a darle prioridad a esta. ¿Ya? Se me produce una confusión, hermano, cuando decimos que por una parte, de alguna manera decimos no, los apóstoles, hoy en día no hay apóstoles, y por otra parte se dice que sí está vigente el apóstol, ¿ya? Porque requisitos, o al menos 3 requisitos elementales que debiese o debería tener un apóstol, ninguno de los apóstoles actuales los cumple, además de los dones. Bien. Además de los dones, haber evidenciado el bautismo de Juan el Bautista, haber estado presente en la cruz y al menos haber sido testigo también de la resurrección de Cristo. Perfecto. Ninguno de esas cosas las cumplen los apóstoles. Pero cuando usted dice que está vigente, es como de alguna manera, interpreto, o podría interpretarse, de que da pie a que efectivamente los apóstoles, podría cualquiera decir que está vigente, perfecto, soy apóstol. Entendiendo, Bueno, a lo mejor trato de darle un poco la vuelta y decir a lo mejor, claro, como oficio el apóstol no existe. Pero sí existe de alguna manera este don apostólico o esta suerte de misión, no sé, no me queda 100% claro, hermano Juan Carlos. sí. Bueno, Lo dentro mismo para todavía los de profetas. Sí, pero si te das cuenta, el predicador viene de esa línea, ¿cierto? Que no es de oficio, haciendo el símil con los predicadores. El predicador, ¿cierto? Viene de esa línea basal de la profecía del profeta de oficio, porque ahí viene el proclamador, ¿bien? El proclamador de la verdad. Entonces, viene de esa línea. Se podría decir que el profeta actual, el predicador actual, no es que sea el recambio, pero viene de ese piso, de ahí nace, es como una proyección. Lo mismo que pasa con los misioneros actuales. ¿Por qué no se le llama apóstoles? Exactamente por lo que tú has dicho, no vieron a Cristo resucitado y todo lo demás, ¿cierto? Pero si te das cuenta, vienen de la misma línea, como que siguen la misma proyección. La única diferencia es que por qué no se les puede llamar apóstoles, porque lo basal del apóstol era implantar doctrina. Y estos misioneros no van a implantar doctrina, porque la doctrina ya está puesta, ya está implantada. Entonces ahí les pasa lo mismo a los dos elementos. Les pasa a los predicadores como que vienen del piso del profeta de oficio siguiendo la misma corriente. Pero el profeta de oficio predicaba una profecía futurista, ¿cierto? Escatológica, y el predicador del Nuevo Testamento, ¿cierto? De Efesios 4, predica desde la profecía, proclamando la profecía ya escritural. Entonces te das cuenta como que hay un símil, hay un algo que sigue. Entonces, pero se diferencia justamente en lo que acabo de decir. El apóstol, no tan solo su basalidad del ministerio era implantar congregaciones, sino que lo basal del apóstol era implantar doctrina. Entonces, por eso que ahora no puede venir un apóstol nuevo a decir que es apóstol, porque la doctrina ya está implantada. ¿Ves? Entonces, por eso que ahora el profeta del don profético de Efesios 4 no puede decir que él es un profeta de oficio, porque el profeta de oficio llegó hasta Juan. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Sigue la proclamación de la verdad. Y lo que vamos a ver ahora en el profeta que sigue ahora en la próxima diapositiva. ¿Bien? Hermano Juan Carlos, disculpe, ya que toca el punto de Efesios 4:11 como ministerio, ¿ya? Y ahí el profeta es el predicador.
cuando hablamos de Efesios 2:20 y decimos y hablamos de los fundamentos, que está el fundamento, entendemos que la piedra angular, esto es como un edificio, la piedra angular es Cristo, ¿verdad? Y que los fundamentos, el resto de la edificación hacia arriba, hablando como la estructura, son los apóstoles y los profetas. Cuando hablamos de esos profetas, ¿a qué profetas nos referimos? ¿Al antiguo profeta o al profeta del Nuevo Testamento? Ya. Bueno, eso dio para una larga investigación, porque algunos postulan de que esos profetas eran los profetas de oficio, que dieron piso a la predicación que posteriormente proyectaron los apóstoles. Y es una buena tesis, pero se resuelve un punto en que no eran los de oficio, sino que eran los proclamadores ya en este nuevo pacto. Eso se soluciona en Efesios capítulo 3, ¿ya? Ahí se soluciona esa pregunta. ¿Por qué? En el 3:5. En el 3.5, perfecto. ¿Por qué en el 3.5? Porque en el 3.5 te da a entender de que lo que están proyectando esos profetas de Efesios 2.20, ¿bien? Es que se está consolidando la iglesia, la eclesía. Y los profetas de oficio nunca hablaron de la iglesia, nunca hablaron de este cuerpo de Cristo, por decirlo así, nunca hablaron del cuerpo del Mashiach, ¿no? De la congregación de la iglesia, nunca, siempre hablaban del pueblo, pero no, el concepto de iglesia es totalmente nuevo en el nuevo pacto. Entonces, estos profetas de Efesios 2.20 son predicadores, son los que traen un nuevo mensaje a lo que es conformar la iglesia. ¿Bien? ¿Algún comentario? O sea, nunca hubo luz en el antiguo pacto sobre la iglesia, nunca. No existía el concepto. ¿Algún comentario? ¿O seguimos y en cualquier momento interrumpe? ¿Bien? Profeta. Dice, estos profetas son los predicadores del nuevo pacto, los que proclaman las virtudes de Cristo. Son como el altavoz de la iglesia. En cada culto proclaman la verdad de Dios. Bien, la que sigue. Proclaman la verdad de Cristo. Priorizan escuchar la voz de Dios. Sirven como un portavoz revelando su voluntad para la iglesia. Están en sintonía con el corazón de Dios y su verdad. Son fervientes en llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento y a caminar en santidad. Cuestionan el estado actual de las cosas, demandando rectificación y desafiando los sistemas corruptos y opresivos de la sociedad, insistiendo en que la comunidad se aleje de sus errores y obedezca los mandatos de Dios. Aquí tú ves un profeta, aquí tú ves un predicador. ¿Ves? Predicador de tomo y lomo. La que sigue, por favor, y aquí nosotros nos vamos a dar un golpe, pero en el muro, hermanos. Entonces, así como el misionero, ¿cierto? Es una persona que proyecta la labor apostólica, el misionero, el predicador, ¿cierto? Los predicadores van proyectando la labor profética. Ese es el punto, no son de oficio. Bien, no podemos decir, hermanos, está entre nosotros el profeta Andrés Gutiérrez. No. La palabra profeta está subacreditada a los de oficio. Es lo que el apóstol está subacreditada, ¿cierto?, a los 12 y nada más. Bien, la que sigue, donde yo les digo que nos vamos a dar un golpe, pero en el muro, creo que sí puedo alcanzar a esa diapositiva. Dice, palabras clave para un predicador. Se relaciona con la verdad le interesa. El purismo
de la verdad, la santidad, el arrepentimiento, la obediencia, la revelación. Es un agitador, es un indagador. ¿Bien? Ejemplos bíblicos, su ejemplo Isaías, Jeremías, Ana y Simeón en Lucas 2, Juan en el bautismo, Juan el Bautista en Juan 1, versículos 6 y 8, Esteban en Hechos capítulo 7, Ágabo en Hechos capítulo 11, verso 28. Ágabo, es una persona que muy poco se habla de ella, pero le profetizó a Pablo cómo lo iban a tomar los judíos. Le tomó el cinto y le amarró las manos y los pies. Y justamente pasó. Otros ejemplos, activistas, reformadores, son políticos, oradores, tiene que ver con el público. Bien, pregunta esencial de los predicadores: ¿está el pueblo de Dios escuchando su voz y respondiendo apropiadamente? Intereses principales: estar solo y reflexionar sobre las escrituras, esperar y escuchar la revelación divina y llamar a las personas a escuchar la voz de Dios y obedecerla. En eso están interesados los predicadores, ¿cierto? Los voceros, los profetas. La que sigue. Ahora, indicios de predicadores inmaduros. Los profetas o predicadores inmaduros asumen que siempre tienen la razón. El problema es que muchas veces la tienen. Y esto les genera una falsa sensación de confianza de que tendrán la razón el 100% de las veces. Bien, debido a esto pueden volverse arrogantes o resistirse a escuchar a los demás. En contraste, un profeta maduro debe ser humilde al darse cuenta de que cualquier revelación que haya recibido no le pertenece. Los profetas pueden ser percibidos como quejumbrosos, incapaces de ser discretos cuando transmiten un mensaje. En su intento de escuchar la voz de Dios, pasan mucho tiempo desconectados de los demás. Esto puede hacer que estén desconectados de la realidad cotidiana y pueden volverse demasiado espirituales, incapaces de identificarse con los demás. O sea, se empiezan a apartarse tanto que terminan teniendo una diferencia clásica con los demás. ¿Bien? Se La que sigue, aíslan. Hermano Juan Carlos, exactamente, se aíslan. Y mira, dame un segundo, Claudio. Mira qué interesante. Dame la próxima diapositiva mientras. Lo que nosotros debemos hacer es que, queriendo apartarse, nos terminamos aislando. Y ese es el pecado, esa es la falta. Y eso incluso les pasa a la congregación. Por apartarse del mal, por apartarse del pecado, por apartarse se termina aislando. Y pierde la percepción de los demás. ¿Bien? ¿Alguien dijo algo, Claudio? sí, hermano Juan Carlos, solamente tengo una duda cuando dice, Uh-huh. en la diapositiva anterior dice, los profetas pueden ser percibidos, a ver, O Polda. ya, perfecto. Me voy atrás. Ahí, aquí nos ¿Ya? dice, debido a esto pueden volverse arrogantes, resistirse a escuchar a los demás. En contraste, dice, un profeta maduro debe ser humilde, darse cuenta de que cualquier revelación, ahí me quedó dando vuelta, de que cualquier revelación que haya recibido no le pertenece. ¿Será Sí. iluminación? Sí, puede ser iluminación, porque revelación ya no hay. Ahora hay una iluminación de la revelación. Pero dejé esa palabra porque creo que tenía más consistencia, pero sí puede ser iluminación más que revelación. Entonces a veces los predicadores tratan a todos de ignorantes, que el tipo no sabe nada y él se lo sabe todo. Entonces ahí hay que tener cuidado porque la arrogancia también complica. ¿Bien? Eso era, Claudio. Gracias, hermano Juan Carlos. ¿Ya? Entonces, a estos profetas, a estos predicadores, no hay que confundirlos con los de los de oficio. Dice, no hay que confundirlos con los profetas de oficio que llegaron hasta Juan el Bautista. Así de simple.
Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Bien, así de simple, ya no hay más profetas. Que la esposa de Guillermo Maldonado o la ex esposa es profeta. La Ana Maldonado es profeta. Y ahora casi todos los pastores que se creen apóstoles, adivinen qué, la esposa es profeta. ¿Ya? Es un chiste eso. Ya, la que sigue. Los profetas o predicadores con don profético usan como base el rema o mensaje que el Espíritu Santo comunica a la iglesia según sus necesidades. Poseen una elocuencia característica y una claridad superlativa para transmitir las verdades doctrinales. Estos hombres y mujeres tienen como interlocutores a la iglesia para hacerla crecer y alentarla a seguir en santidad y compromiso con la obra del Evangelio. El profeta tiene que ver con la congregación, no con los impíos. Para eso están los evangelistas. Y el predicador tiene que ver con la congregación, para hacerla crecer, madurar, que se santifique. ¿Bien? ¿La que sigue? Quiero llegar a una diapositiva porque estoy seguro que les va a encantar. Entonces, estos ministros ministran rema a través de logos. Este es un muy buen concepto. Es medio quizá medio elevado, muy profundo, ¿no? Pero dice, ministran rema a través del logos. Ellos utilizan el logos para introducir un rema a la congregación, un mensaje. Bien, la que sigue aclara un poquitito más. Comparten un mensaje a través de la palabra. Eso es. O sea, ellos usan la palabra. Porque a ellos no les interesa tanto el versículo, sino que les interesa el mensaje que traen para proyectarlo a través del rema, o sea, a través del logos, a través de la Biblia, a través de la palabra. Por eso que se hacen ayudar de los maestros. Porque el maestro le dice, pero ¿cuál es tu mensaje? Mi mensaje es este. ¿Ya? ¿Cuáles son tus versículos? Este y este otro. Sí, este y este están buenos, pero este está fuera de contexto. Ah, ok. ¿Y cuál puedo usar? Mira, yo creo que puedo usar este. Ah, bien, sí tienes razón. Entonces, usan la Biblia para entregar un rema, un mensaje. La que sigue, esa misma que estabas poniendo, Claudio. Dice, Dios da el mensaje, el rema, y el hombre la predicación, logos. Entonces, ¿quién predica? El hermano. ¿Y quién da el mensaje? Dios. Por eso cuando alguien, yo creo que ustedes lo han llamado alguna vez y le dice, hermano Pepito, cuénteme, ¿sabe que me toca predicar el martes, hermano? ¿Me puede echar una ayuda? Por supuesto. Entonces lo primero que hace el hermano, al cual lo llamaron, le pregunta al que llamó, le dice, ¿y cuál es el mensaje? ¿Qué hay en su corazón? ¿Cuál es el tema? Ahí empezamos. Y si el hermano dice, no tengo idea, bueno, ore, clame, gima, busque, ayune, y cuando lo tenga me llama. Porque un maestro no puede hacer nada si no tiene el rema. ¿Bien? La que sigue. Ya, esta es la diapositiva que me interesaba. Mansa vuelta que me di. Ya, sería. Quizás el 90% de los hermanos que predicamos el martes, jueves o domingo, no tenemos este ministerio. Porque así, si usted levanta una piedra, sale un evangelista. Voy al revés. Si usted levanta 20 piedras, sale un evangelista. Si levanta 20 piedras, sale un maestro. Si levanta 20 piedras, sale un profeta. Si levanta 20 piedras, sale un pastor. Y si levanta 20 piedras, sale un misionero. Entonces, el 90% es una cifra ficticia. El 90% de los hermanos que deambulan los martes, jueves y domingos en los púlpitos no son profetas, no son predicadores de oficio, no son ministros, no son. Son hermanitos buenos que son coherentes en su santidad y hacen las cosas bien. Y el pastor le dice, ¿usted no podría compartir la palabra el martes? Amén, gracias, pastor. Gracias por la bendición. Pero no son profetas de ministerio. No son.
o no somos. El 90% no somos. Pero, así como una persona no teniendo dones musicales, con algunas técnicas de respiración, vocalización, impostación de voz, modulación, se puede ayudar y acercarse lo más posible a poder cantar y sacar la voz y hacerlo bien, con algunos melodiosos melísimos. Bien, los que son músicos saben que son los melísimos. Entonces, todos sabemos que la hermana Pepita, que está detrás del púlpito con su estómago apretado, todos sabemos que no es predicadora, no es profeta, porque justamente no tiene lo que tiene el elemento basal del el que tiene el don y el ministerio. La elocuencia, las ganas de predicar. Este hermano que tiene el don y el ministerio, no hay a la hora de tomar el púlpito, hermano. Y le complica cuando cantan y 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 cantan. Entonces el hermano que tiene el ministerio y tiene un mensaje, se mira el reloj y empieza, bueno, ¿y cuándo subo yo acá? Po? Entonces más encima le dicen, hermanito, ¿sabes que hay que hacerla corta porque no alabamos mucho y se nos fue la hora? Para eso, o para él, hermano, eso es un palo en la cabeza. Pero para el que no tiene el ministerio, no tiene el don, feliz. Feliz que canten y canten y canten y canten, porque va a estar menos tiempo en el púlpito. Y así la hace corta. Y si le dicen, hermanito, hagamos la corta, feliz. Porque como no tiene el don ni el ministerio, mientras menos esté arriba y zafe luego de su cometido, mejor. Pero insisto, para el que tiene el don y el ministerio, no le digan a ese hermano, haga la corta. Porque no la va a hacer. Él es un profeta, él es un mensajero y va a tener que tomarse todos los minutos que correspondieron tener. Si eran 45, van a ser 45. Y a ese predicador no lo van a hacer reír ni con un circo completo. ¿Bien? Eso es. La que sigue. Los que no tenemos este ministerio, podemos acercarnos lo más posible, por lo menos con algunas técnicas que nos podrían otorgar herramientas y así tener un mejor cometido en una predicación sencilla, coherente y entendible, a través de bosquejo homilético y a través de bosquejo hermenéutico. Entonces, la hermana Pepita, que está detrás del púlpito, con el estómago apretado, y nosotros apretamos el estómago con ella, y estamos todo el rato, ayúdala, Señor, orando, hermano, ayúdala, Señor, porque todos sabemos que no tiene ese ministerio de la proclamación como lo tiene alguien que tiene el don y el ministerio. Bien, pero por último, todas estas clases o estos estudios están dedicados no a esos hermanos que tienen el ministerio, sino que estos estudios están dados para el 90% de los hermanos que predican los martes, los domingos y los jueves y no tienen el ministerio. Entonces la idea es que les duela menos el estómago, ¿cierto? Y sufran menos durante la semana para armar su predicación. ¿Usted es predicadora? ¿Usted es predicador? ¿Tiene don ministerial de profecía? No. Pero sé algunas técnicas que me pueden ayudar para hacerlo bien un día martes y un día jueves o un día domingo. Con eso estamos. Esa es la idea basal de todo esto. ¿Bien? Porque son pocos hermanos. Si nosotros creemos que son muchos, no, son pocos, son ministros. Insisto, como pocos son los maestros, como pocos son los misioneros, como pocos son los evangelistas, como son pocos los pastores. Y como también son pocos los que tienen el ministerio de la profecía. ¿Bien? Estos hermanos son fantásticos. Estos hermanos pueden llegar a captar, percibir la voluntad de Dios para la congregación y para la corporación. Por eso son pocos. Son hermanos que manejan rema.
Y necesitan el logos para poder introducir el mensaje de la iglesia. Bien, eso es. La que sigue. El evangelista. Pero dejémoslo hasta ahí. La anterior para cerrar ahí y podemos conversar un poquitito. ¿Alguna consulta? ¿Alguna opinión? Sí, yo tengo una pregunta, Juan Carlos. Buenas noches. Mira, yo te hago la pregunta a ti. ¿Tú eres una persona que piensa que cesaron los dones o eres de continuista? ¿O cesaron los ministerios o eres continuista? Yo creo que todos los ¿O dones... cesacionista? Sí, en eso lo de Calvino para mí no corre. O sea, en este caso para mí todos los dones y todos los ministerios, haciendo las diferencias, ¿se entiende? De la proyección que hace el misionero de los apóstoles y la proyección que hace el predicador del profeta oficio, para mí todos los dones están vigentes, todos. Pero eso no significa que estén todos arriba en la misma titularidad de la iglesia primitiva. Porque ahora tenemos el canon. Ya han pasado más de 2000 años. Entonces la iglesia, la congregación, ya puede tener esa diferencia con la iglesia primitiva. ¿Se entiende? Entonces a lo que quiero llegar con esto, todo es una comparación. El hablar en lengua con intérprete, la profecía de la iglesia primitiva con intérprete, mira, Jonathan, no digo que era el pan de cada día, pero era la forma que el Espíritu Santo, Dios, Cristo, tenía para la estructura de esa iglesia, porque aún no estaban las cartas apostólicas, no había nada. Bien, entonces el apóstol Pablo a los Corintios en la carta, no sé, capítulo 14, él trata de zanjar ciertas cosas. Primero hable uno, después hable el otro, que la primera calle, que la esposa guarde silencio, esas cosas, lo regula. Porque era una continuidad eso. Pero después de 2000 años, después de 2000 años, teniendo ya la certeza doctrinal, teniendo Biblias hasta que te canses de Biblias, si quieres tienes la Thompson, si quieres tienes la Scofield, si quieres la Reina Valera 1960, si quieres tienes la MacArthur, si quieres tienes la Pechita, si quieres tienes la Dios habla, si quieres las tienes todas. Y tienes compendio y tienes de todo. Entonces, tú no me puedes decir a mí que ahora sigue esa corriente tan viva, tan fuerte, tan eficaz de la profecía en lengua como intérprete, con intérprete como en la iglesia primitiva. Tiene que haber una baja en su titularidad. No es que cese, pero tiene que haber una baja en su titularidad porque está la escritura. Y es la profecía más segura. ¿Ves? Entonces, ¿por qué yo no la descarto a 100? ¿Por qué no, Juan Carlos, sé más coherente y decir simplemente que no está? Es que yo no puedo decir que no está. Porque Dios sí la puede ocupar en algún momento. No va a ser en la congregación de la esquina mañana, pero sí la puede usar en Uganda, en China, en otro país, ¿se entiende? Entonces, por eso le digo, todos los dones están en evidencia, porque incluso dice en Efesios 4, 11, 2 y 13, dice que estos dones o ministerios están para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, la estatura del plenitud de Cristo. Entonces, mientras haya iglesia, ¿se entiende? Mientras haya iglesia, ¿a qué ministrar? Están todos los dones puestos en la mesa para ser ocupados. Ahora, ¿cuándo se van a ocupar? Cuando sea necesario. Discúlpame, con esto termino. O sea, damos por sentado de que es obvio que ya no existen ministerios apostólicos y mucho menos proféticos. Sí. Ya con eso, porque como dices bien tú, el canon de la escritura está cerrado. Nosotros somos predicadores de la palabra, o sea, somos profetas de la palabra. Sí. Eso. La diferencia del profeta oficio, lo dije delante, que el profeta oficio predicaba desde la proclamación futurista, ¿cierto? Desde la proclamación escatológica, del escato al futuro. Mientras que el predicador del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, predica desde la predicación o desde la visión o revelación ya hecha.
¿Ves? Entonces hay una diferencia basal entre un predicador de oficio o un profeta. Existe la diferencia. El problema está que cuando no existe doctrina, nos meten el dedo hasta el píloro, más allá de la garganta, diciéndonos que hay pastores y profetas. Hermano, eso es imposible, porque ya el apóstol cumplió su efectividad de poner la doctrina. ¿Bien? Y la predicación o profecía terminó hasta Juan. Entonces nosotros ya hablamos de la profecía hecha, no de la profecía futurista como lo podría haber hecho Isaías, Jeremías, Habacuc, Oseas. ¿Bien? Eso. Gracias. Muy amable, gracias. ¿Algo? Yo creo que no sé si le gustó esa parte o le llama la atención de que el 90% de los hermanos que predican en los púlpitos no son profetas. Pues como son ministros, son contados con los dedos de la mano. No hay. De que hay. Pero son como, ¿dónde están? De repente aparece uno y dale. O sea, esa persona tú no le puedes decir, hagamos la corta, hermanito, hagamos la corta porque nos demoramos mucho en la alabanza, hagamos la corta, vayan sentándose. ¿Ves? Esas predicaciones, dame un segundo, esas predicaciones muchas veces no son los martes, hermano. Esa verbalización profética no son los martes ni los jueves, ni los domingos tampoco. Dios se reserva esas predicaciones para momentos donde tiene peso la reunión. Estamos hablando en convenciones, estamos hablando de un término de una charla en un instituto bíblico. Ahí invitan a un maestro para que haga la predicación. No, pues inviten a un predicador. Entonces el predicador, que es profeta, a esa persona simplemente hay que mirarla y escuchar. Porque va a decir algunas cosas que son revelaciones, comillas, iluminaciones de la revelación, pero esa persona, como es ministrado por el Espíritu Santo, tú vas a tener que simplemente decir amén. ¿Bien? Entonces nosotros que predicamos los martes, los jueves y los domingos, no nos podemos atribuir de que nosotros somos los profetas. ¿Ah? Al contrario, si con suerte sabemos unir 2 versículos. Y si no le preguntamos a alguien, ahí quedan los 2 versículos desunidos nomás. Entonces nosotros debemos por último ser más humildes, sencillos, y decir, ¿saben qué? Mire, hagamos una cosa, yo voy a tratar de parecerme lo más posible a esto. ¿Ah? Lo más posible a esto. Voy a tratar de hacer un bosquejo, una introducción, un desarrollo, una aplicación, un llamado para que mi predicación sea sencillita y cuadrada. Ahora, hermanos amados, si el Espíritu Santo, viendo que su corazón es sensible, es humilde, es purista, puede ser que el Espíritu Santo en ese púlpito lo use como podría llegar a ser casi un profeta. Eso sí podría ser. Eso sí podría ser. Eso sí podría ser. ¿Bien? ¿Algún comentario? Hermano Juan Carlos, nuestra hermana Ana Verónica coloca, ¿se puede decir que el apóstol y profeta ya no existe, que ese canon ya cerró? Sí, el don apostólico y profético. O sea, el predicador viene en la línea del perfume del apóstol, pero solo el aroma, paréntesis, don. Así como el profeta que habla a través del mensaje ya revelado, ejemplo, la verdad, el arrepentimiento, la obediencia, etc. Perfecto. ¿Quién dijo eso? La hermana Ana Verónica, por favor que se presente. Claro, esa es la idea. Esa es la idea. Vienen de la misma línea. ¿Se entiende? Como de la misma familia, del que proclama. Por eso los predicadores que aman la predicación en lo íntimo, se admiran de Jeremías, se admiran de Habacuc, se admiran de Oseas. Ese es su punto neurálgico. ¿Bien? Ese es el punto. Un hombre que se goza con la verdad y que no importa que le digan lo que les da lo mismo, yo necesito decir esta verdad. Purista. Entonces, si te das cuenta, como dice la hermana, viene de ese perfume, de esa línea profética. Es como su nicho,
¿no? Es como su piso. Es lo mismo que hacen los misioneros. Vienen de ese perfume, vienen de esa línea, ¿no? Vienen de ese carril. Él ama las misiones, así como las amaba Pablo. Él ama las misiones como Pedro las amaba. Y oraba por Listra, Pérgamo, Tiatira, Sardi, y les mandaba cartas, hermanos. Su corazón estaba con ellos. Salúdenme a Tercio, salúdenme al hermano tanto, que con cariño, en mis misiones. Su corazón no estaba acá, su corazón estaba allá. Entonces los misioneros tienen eso. Se das cuenta que viene como el perfume que dice la hermana. Viene de la línea, viene del carril, viene del piso. Es lo mismo que un predicador de fuste, un predicador que tiene un rema, un mensaje a la conciencia, un mensaje a la iglesia. ¿De quién se admira? De Elías, de Eliseo, ¿cierto? De Sofonías. Esa garra que tenían. Y también el temor que tenía Jonás. El temor que tenía Elías en un momento. Y él también la vive en sí. Esto es extraordinario, hermano. Esto es hermosísimo. Bueno, eso. ¿Algún comentario? Hermano Juan Carlos, Hermana Susana. en todos los ministerios pasa lo mismo, que ¿cómo se llama? Que como dice usted, que el 90% de los que predican no tienen el ministerio de profecía o de predicación, en este caso, como oficio de ahora. ¿En los otros ministerios pasa lo mismo? Yo creo que sí, pero con algunas diferencias. Por decirlo, en el caso de los evangelistas, también puede ser lo mismo. Sí, quizás en todos pasa lo mismo. Incluso yo creo que hasta en el pastorado pasa lo mismo. Yo creo de 100%, hagamos cuenta que en Chile hay 1000 pastores. ¿Sabe cuántos realmente son pastores de don ministerial? El 10%. Los demás tomaron ministerio porque se los pidió la corporación, porque tenían su familia inconstituida, había salido de un seminario teológico, los hijos están en sucesión con él, están casados legalmente, con la libreta, tienen casa propia, incluso tienen dinero, tienen auto, están como bien, no van a ocupar el tiempo para irse a Viña del Mar a jugar a los caballos. Entonces, el tipo no fuma, no toma, es tranquilo, tiene buena pinta, anda con chaqueta, camisa, corbata, la esposa también, trabaja en un banco, anda con trajecito de 2 piezas. ¿Se entiende? Entonces dicen, este tipo pinta para pastor. Entonces le dicen, ¿sabe, hermano? Mira, hay una misión acá en la Florida, si usted quisiera tomarla, estamos sin gente, nosotros hemos visto que usted es una persona que está así, listo, lo toma. Pero ahí el problema es que hay una incoherencia. De hecho, me pasó a mí mismo. Yo estuve dirigiendo una congregación por 4, 5, 6 años, ya ni me acuerdo. Y justamente porque salí del instituto y ya no ungir pastor. Y yo dije que no. Pero acá, porque yo no soy pastor. Así de simple. Yo amo la escritura y la escritura y la escritura y la escritura. Entonces no voy a ocupar un rol que no me corresponde. ¿Se entiende? Entonces yo fui coherente con mi lengua. Creo que como pastor me hubiera ido bien, pero hubiera pasado peleando con los hermanos. Porque por mi temperamento. Entonces, no puedo. Yo con el rol de maestro tengo. El pastor se necesita otro corazón que yo no tengo. Así que ese es el punto. Muchos están usurpando roles que no les corresponden. Muchos. Ya eso, ¿algún comentario? No se atropellen, ¿no? Y que después los micrófonos se acoplan. Por lo menos saludarlo, ¿cierto? Carlos. Buenas noches, hermano Juan Carlos y a todos los hermanos. ¿Cómo está, Rafael? Disculpe porque llegué tarde a la clase hoy día.
no me voy a conectar. No, te descontamos la hora nomás. No, sí, mire, entre tantas cosas que he aprendido acá, ¿cierto? Y se agradece, agradezco al Espíritu Santo y por supuesto a usted. Y volviendo un poco al principio de la clase, que escuché un poquito y hablábamos de los obispos, todo eso, y uniendo la clase anterior con nuestra clase en esa parte, como que me resalta, o quiero madurar un poco la idea, pero ¿cómo en esta iglesia cristiana, por decirlo, congregaciones cristianas, ¿no? ¿Cómo seguimos, cómo se incorpora, cómo se imita también en sus conceptos como el obispo, el no sé qué, y esa pleitesía que se le rinde, como la iglesia católica en realidad? No sé si me voy a explicar bien. Mira, La iglesia católica existe el papa, el cardenal, el no sé qué, y se le rinde pleitesía. Y bueno, acá pasa lo mismo. Y también en los ritos, ¿no? Porque hay muchos ritos que hemos hablado otras veces, ungimiento y el aceite, no sé qué, y se sigue repitiendo el acento católico, ¿sabes? Bueno, acá nosotros tenemos un problema, y el problema es fuerte. El problema es no querer reconocer que aunque nosotros pongamos nuestro rótulo de la iglesia arriba, la corporación que dice Iglesia Apostólica Misionera, que nació desde las plantas de Cristo y desde el Pentecostés, somos pentecostales porque salimos del Pentecostés y del Pentecostalismo y del Pente. Las iglesias cristianas evangélicas salieron de la iglesia católica. Las iglesias son protestantes. ¿Por qué? Porque protestaban por las prácticas católicas. Pero entonces, de hecho, la misma iglesia católica apostólica romana, a las congregaciones evangélicas les llaman, ¿qué cosa? ¿Los hermanos qué? ¿Saben cómo se les llaman? ¿No? Hermanos separados. Los hermanos separados, pues hermano. ¿Cómo la iglesia católica trata a los evangélicos de los hermanos separados? Pero en la íntima los tratan de herejes. Trataban de herejes a Lutero, a Calvino, a todos estos los trataban de herejes y los excomulgaban. Pero en la parte hacia afuera, los hermanos separados. Y traigamos nuevamente los hermanos separados al redil, a los hermanos separados, hay que traerlos de vuelta a los hermanos separados. Entonces, los hermanos separados, con Constantino y con muchos otros elementos cierto históricos, adoptaron, hermanos, Rafael, una estrellita para ti, adoptaron la estructura católica. El obispo, el presbítero, el pastor, los diáconos, y los ujieres, y los laicos. ¿Quién es laico? Incluso yo he escuchado. Vamos a hacer reuniones entre pastores y laicos en iglesia evangélica. Hermanos, hace poco yo vi un video donde la iglesia metodista pentecostal de Chile estaba bautizando niños. ¿Perdón? ¿Y a esto qué les pasó? ¿Se pegaban en la cabeza? ¿Cómo bautizando niños? ¿Y la JBH? ¿La buena, la de la jineta? Hermano, estamos todos locos acá. Entonces la iglesia evangélica siguió con los ritos del lavamiento de pies, del bautismo de niños, del ungir con aceite, pero la diferencia está en que la iglesia católica apostólica romana unge con agua, pero la iglesia evangélica unge con aceite. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿dónde cree que lo sacamos? De la DHC. De la DHC de los apóstoles. Entonces ese es el punto. La iglesia evangélica sacó toda la estructura y más encima adoptó una cultura humanista mundana de las coberturas, del jefe, del que manda, y el otro ordena y el otro se somete. Palabra clave dentro de algunas congregaciones. Oye, el hermano, ¿te ubicáis al hermano Pepito? Sí, se ubicó el hermano Pepito. No, el hermano Pepito, súper sometido al hermano Pepito, súper sometido al hermano. Como si el sometimiento fuera un valor. No, si el hermano es bien sometido. ¿A quién se somete? A los cúpulas de arriba, ¿cierto? Al presbítero, a todos los de arriba. Entonces la mitad de la pirámide hacia abajo
se somete a la mitad de la pirámide de arriba. Entonces nosotros tenemos una cultura rara, mezclada. Nuestras congregaciones son raras, hermanos, y nosotros somos dignos de un análisis sociológico. Mire, del Biobío hacia el sur, ¿estamos en México? Hoy estamos en México. ¿Y dónde está la embajada de México acá en el sur? Porque las rancheras son grita y plata. ¿O no? Estamos en el sur. Y están las rancheras y música, hermano, esa es música de cantina. Música de cantina mexicana. Y los hermanos van, se disfrazan de charro y parten al sur. ¿Por qué no parten para el norte disfrazados de charro? Porque ahí no le van a pasar plata, porque no es negocio vender los CD. ¿Dónde es negocio la música ranchera? Para el sur. Incluso en las radios del sur tienen, porque yo conozco, ¿ya? Yo soy un hombre de radio. ¿Qué sucede? Los programas de radio dicen, hermanos, el minuto ranchero, con la hermanita rancherita, con la ranchera de la rancherita ranchera. Aquí está la música ranchera. Tantín, 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 y sale el hermano con el charro. Hermano, ¿qué nos pasa? No tenemos identidad. La iglesia no tiene identidad. Entonces, como no tiene identidad, se disfraza de alguna identidad. El problema es que la identidad de la iglesia es Cristo. Entonces, hacia el norte también la cosa cambia. Y nosotros estamos para el psiquiatra. Nosotros estamos para un análisis sociológico. ¿Ves? Entonces, el punto mío tiene que ver con lo siguiente. Dentro de toda esta situación, que ahora incluso los hermanos ya como que le latió un poco el parecerse a los mexicanos, ahora se creen judíos. Ahora andan con la equipa, andan con toda la cosa de la menorá. Entonces se andan disfrazando, buscando su identidad. Tocando el chofar, por hermano. Con la bandera judía, con el escudo judío, como si nosotros fuéramos judíos, como si la etnia hebrea fuera nuestro ícono. No, si nosotros estamos re mal. Entonces, entre todo eso tienen que aparecer los profetas, los predicadores de fuste, de carrera, de don profético, ¿cierto? Con una verdad revelada o iluminada, basal y purista. Si de todos nosotros, hermanos, de todo este grupo de 50, apareciera un profeta, apareciera un predicador de don profético, que se sienta aquí y lo escuchamos. Así que todo el otro 90% no somos predicadores, no somos profetas, no tenemos el ministerio. Pero por último, hermanos, vamos a ver técnicas que nos ayuden a hacer que nuestra predicación sea coherente, sencilla, purista, amable y escuchable. Que ya no nos duela el estómago, tengamos el estómago apretado durante toda la semana, porque vamos a aprender ciertas técnicas que nos ayuden a acercarnos un poquitito más a ser un buen predicador. Con eso tenemos, porque más allá hay que tener el don y hay que tener el ministerio, y creo que muchos no lo tenemos. Eso. ¿Algún comentario para cerrar? Bueno, yo tenía una pregunta ahí con respecto al profeta y del antiguo pacto y el nuevo pacto, pero ya lo aclaró y qué bueno que lo aclaró porque no está bien. Que se haya aclarado bien eso del profeta de oficio y el profeta del nuevo pacto del Efesios. Entonces. Bien. Eso no, gracias. Gracias. Hermana Jacqueline, te tengo justo al frente. ¿Algún comentario? Perdón. Mira,
La verdad es que he escuchado con mucha atención porque todo lo que estás enseñando y todo lo que estás diciendo, ojalá fuera mucho más masivo, fuera mucho más difundida estas enseñanzas en nuestras congregaciones. Yo creo que lo que nos hizo muy mal a nosotros como iglesia evangélica en Chile fue el haber olvidado el purismo de la palabra y la cambiamos por el proselitismo. Perfecto. Llenar las iglesias. Entonces, una de las formas de llenar iglesias, porque tal como tú decías, aquí en Chile tengo entendido que hay cerca de 600 iglesias evangélicas distribuidas en todo el país. Sí. Y cada día nace una nueva iglesia. De hecho, me sorprendí mucho en una conversación hace unos días atrás de un cierto personaje que yo conozco, que es pastor. Y que yo decía, no puedo creerlo, o sea, de todo. Oye, no puedo creer que él sea pastor, señor. Decía yo, bueno, me impacté con eso. Entonces, y yo le pregunté a la persona que me lo comentó, le dije, ¿y cuántos tiene? No, ya son como 20. Entonces, decía, qué rápido, qué fácil. ¿Por qué? Porque al cambiar la pureza de la palabra, la doctrina, porque fíjate, cuando uno predica la palabra correctamente, con toda su pureza, con toda la doctrina que los apóstoles nos dejaron, ¿cierto?, como base y fundamento para nuestra vida cristiana, cuando uno predica eso, cría anticuerpos en las iglesias. Así es. Y a rechazo, porque te llama a apartarte, te llama a santificación, te llama a estudiar, a quemar pestañas, a pensar, a comportarte dentro de tu familia, en tu trabajo. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es hacer iglesia con sensaciones, con afloraciones del sentimiento, con la música y todo eso. Yo creo que eso ha hecho, eso por lo menos creo en mi análisis personal, creo que eso es la desventaja que tenemos hoy día como iglesia, es la desventaja, porque en mi misma congregación, que yo amo con todo mi corazón, y que yo siempre me he cuestionado por qué soy metodista pentecostal. Toda la vida me he cuestionado, pero amo mi congregación, amo mis hermanos, mis hermanas. Sí. Hay un circuito de predicadores, pero yo creo que deben ser unos 30, así, y tremendo. Y sucede esto, pues sucede de que como hay una treintena de predicadores y de la treintena debe haber una veintena, por decirlo de alguna forma, que no han pasado por un estudio, no tienen mayores conocimientos de la palabra, sino que han escuchado. Sus estudios provienen desde el púlpito, y si el púlpito les entregó una mala enseñanza, una mala doctrina, ellos van a replicar y enseñar lo mismo. Y sucede en mi iglesia. Se vuelve el círculo de ignorancia. Creo que eso ha dañado mucho nuestras amadas congregaciones. Creo que eso ha hecho mucho daño. Entonces, espero yo en el Señor de que quienes tengan el don de la maestría, quienes tengan el don de la predicación, quien puedan esbozar, hacer una buena predicación con puntos claves de la enseñanza, con doctrina sana, y que la doctrina sana, aunque te pegue en el palo después en la cabeza, que diciéndote, oye, no, tú no podés decir esto, ¿cómo se te ocurre? Pasar a llevar ciertas autoridades o develar, no sé, o poner en la palestra errores graves. Espero yo en el Señor bendito, pensando que su retorno está tan a las puertas, que el Señor envíe a la iglesia un avivamiento, pero más que ese avivamiento sensorial, ese avivamiento de catarsis que acostumbramos los evangélicos, sea un avivamiento de enamoramiento a la palabra. Que todos los que pertenecemos a este grupo podamos replicarte a ti, Juan Carlos, en nuestras congregaciones, con tu pasión, con tu deseo de que la palabra sea enseñada lo más puramente posible dentro de nuestras capacidades de conocimiento. Eso a mí, en lo personal, es lo que me aflige. Me aflige no poder hacer más por mi congregación, me aflige
no poder ayudar más. Me aflige, es un constante. Entonces, te escucho y más crece mi preocupación y más crece porque, insisto en esto, que el proselitismo que hemos estado haciendo como Iglesia Evangélica en Chile ha permitido que este asunto de los falsos profetas y todas estas tonteras que se han armado, que el diablo lo ha hecho muy bien, muy bien, él ha hecho una labor muy buena, el diablo no trae de afuera a hacer daño a la iglesia, el diablo formó desde adentro. Exactamente. Entonces, esa parte espero que el Señor bueno, no es que yo vaya a ser alguna influencia para la santa voluntad de nuestro Hacedor, pero espero por lo menos de mi parte, cada vez que el Señor me honre en el púlpito, con toda la verdad que esté manejando, con toda la valentía, porque hay que ser muy valiente, porque tú te bajas después del púlpito y unos cuantos te abrazan y te dicen, me bendijo su palabra. Pero hay muchos otros que dicen, oye, pero ¿cómo esta acá? ¿Verdad? Nuestra corporación no enseña eso. Sobre todo en desventaja, porque somos un país muy machista, en desventaja que yo soy mujer, y es horroroso en mi congregación que yo tenga conocimientos a lo mejor un poco más elevados que los varones, claro, diáconos, mujeres, incluso hasta los pastores. Entonces, mira, es bien potente la figura de predicadora en una iglesia que está tan mezclada con el catolicismo, tal cual como lo dijo un hermano o tú. Son mejores católicos que los católicos nosotros. Exactamente. Eso. Gracias. Ya, pues gracias, Jacqueline. ¿Alguien más desea decir algo y cerramos? Bien. Oramos, agradecidos, hermanos, de su sintonía, de su presencia. Esto es increíble porque me acuerdo cuando hacíamos las charlas bíblicas con el Efraín, Marcelo, Luis Garrido, podíamos estar hasta las 12 de la noche hablando. Uno decía, pero ¿cómo hablan tanto? ¿De dónde sacan tanto para hablar? Bueno, hay tanto que compartir también. Oremos, ¿les parece, hermanos? Agradecido de su tiempo. Estoy seguro que esto nos va a bendecir. Cualquier duda, comentario, igual lo puede hacer ahí en el foro. Y esperando que el Espíritu Santo nos asista. Y no se olvide de eso. Hay técnicas para hacer la predicación mucho mejor de la que en este momento la hemos hecho. Así que estoy seguro cuando pase el tiempo, ustedes van a decir eso. Esto era más fácil de lo que yo pensaba. Y tanto que me dolía el estómago y ahora veo que no era tan complicado. Ya, oremos, ¿les parece? Bendito sea Dios, te alabamos, Señor, tú eres bueno. Bendito sea Dios, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Gracias. Gracias, Señor. Padre, la hora avanzó más allá de lo normal, pero agradezco, Señor, que mis hermanos están ahí entendiendo que esto es importante porque ayuda a su predicación, a su enseñanza, a su relación contigo y a la relación con la Escritura. Te pido, Señor, que nos bendigas, Dios mío, nos bendigas a todos, nuestros corazones, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestro entorno, Señor, para que tú puedas crear en nosotros un corazón sincero, un corazón que está relacionado con la verdad, con el purismo, y poder ser partícipe de una predicación clara, sencilla, genuina, directa, sobre todo que emane desde tu corazón y no de nuestra propia mente, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia y siempre estás para nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, que a mis hermanos que van a predicar y a enseñar en algún momento estas semanas, tú dale, Señor, de tu Espíritu Santo, doctrina y sobre todo ese rema, ese mensaje que necesita la iglesia, para que seamos edificados cada día. Muchísimas gracias, te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, Señor. Te alabamos.